Mundial de la Salud. Esto más o menos se queda de acuerdo en Ginebra del 2002, ¿sí? Entonces, las pautas tienen que ver, chicos, pues como ustedes ya lo leyeron en un principio, ¿sí? Toda esta del CIOMS y todas estas, las cómics y todas estas que parecieran como de Marvel, pero no, pues tiene que ver un poquito con Nuremberg, aparece Helsinki, se basan en ellos tres con estas declaraciones, ¿sí? Y de ahí nace precisamente estas éticas. Ok, sí, Rodolfo, si quieres nos ponemos de acuerdo un ratito más y lo checamos. Ok. Ok, entonces todas este tipo de las pautas éticas, pues no crean que fue así como que, ay, sí, a alguien se le ocurrió. No, sino que viene de mucho más atrás, con las revisiones de lo que les comentaba, esta parte de Helsinki, Nuremberg, y pues nacen algo para que nosotros pudiéramos, pues de cierta manera, eh, pues regular, ¿no? Regular todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ya hablábamos en los casos anteriores sobre esta parte de la cuestión de los comités de ética, cómo deben de ser los comités de ética, qué debe de llevar una investigación, esta parte de los protocolos de investigación, cómo deben de ser. ¿Se acuerdan que tocábamos el tema de la persona que tenía esta, esta terapia de inyectar células madres, pero lamentablemente él no tenía una buena metodología, no había una metodología a seguir, no podía hacer una investigación sustentada porque él decía, esta terapia funciona y ya, era lo que a él le importaba. Pero también hay una pauta que nos ayuda a regularizar todo esto. ¿Qué debe llevar un protocolo? ¿Cómo debe de ser la investigación? ¿Cuáles son los pasos que debe de seguir esta investigación? ¿Sí? Entonces, vean aquí otra vez estos principios éticos generales, pues otra vez nos habla de la beneficencia, de la justicia, de la autonomía y de la no maleficencia. ¿Sí? ¿Y por qué revisar todo esto? Bueno, pues lo tenemos que revisar, chicos, porque es lo que nos va a regir y es como ustedes se van a regir el día de mañana fuera de aquí. Entonces, primeramente nos habla, son 21 pautas, chicos, y nos habla que la primera pauta tiene que ver con la justificación, ¿sí? Esta justificación ética y validez científica de la investigación biomédica en seres humanos. Entonces, ok, sí es cierto que debemos de descubrir nuevas formas de beneficiar a la salud de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre, ¿sí? Debemos de decir que se llevará a cabo si se respeta, si se protege a los sujetos de investigación, ¿sí? Y que es moralmente aceptada por la comunidad. No debemos de perder esto de vista, ¿sí? Sobre todo aquí entra mucho esta parte del consentimiento informado también. Dice, la investigación sin validez científica no es ética, pues expone a los sujetos de investigación a riesgos sin posibles beneficios. Los investigadores y patrocinadores deben asegurar que los estudios propuestos en seres humanos estén de acuerdo con principios científicos generalmente aceptados y se basen en un conocimiento adecuado de la literatura científica pertinente. Entonces vean cómo aquí nos piden que esta investigación, antes que nada, se debe de ver el beneficio de la persona o de la comunidad en general. No debemos hacer investigación nada más por hacerlo. Y por eso quería que viéramos primeramente esta parte del documental de selección natural, precisamente por esto, porque eh, el, les voy a, ay, sí, les voy a hablar rápidamente del documental. Creo que algunos ya lo vieron, ¿cierto? ¿No? ¿No lo han visto? Bueno, a grandes rasgos o de manera muy general, se refiere a precisamente todas estas cuestiones genéticas que se están sucediendo hoy en día, ¿sí? Que la venta
sin restricciones, nos puede venir a afectar bastante. ¿Sí? El documental nos habla de kit de experimentación genética que te lo pueden vender sin necesidad de que sepas genética, sin necesidad de que tengas educación, sin necesidad de que tengas un laboratorio acreditado o que tengas un laboratorio establecido, ¿sí? O regularizado o reglamentado, sino que tú por el hecho de que estás estudiando genética o se te interesa modificar algo genéticamente, te venden el kit para que tú lo hagas en tu casa. De eso se trata el documental. Entonces nos habla de varios casos de personas que tienen su laboratorio en, en la cochera de su casa, en la cochera de su casa y están haciendo modificaciones genéticas sin saber genética, sin saber consecuencias, sin saber nada, ¿sí? Entonces, pues sí nos hablan precisamente de toda esta diversidad que tenemos ahora, ¿no? Eh, Diversidad me refiero a que podemos también sin una reglamentación, sin nadie que te lo prohíba, ¿sí? Y que es de libre venta, ¿no? Tú lo mandas traer por el Mercado Libre y te llega a tu casa este kit de genética, con todo lo que utilices para hacer esa modificación. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando o hasta dónde puede llegar el ser humano para precisamente hablar o hacer estas cuestiones? Eh, no voy a hablar mucho porque sí quiero que lo veamos más adelante, pero es una tristeza, en verdad, lo que podemos llegar a hacer con, o que más bien que se puede, que estas cuestiones puedan llegar a caer en manos de una persona sin escrúpulos, sin ética y sin sentido de la vida, ¿no? Eh, Habla de una persona que quiere modificar a sus perros para tener un perro de cacería lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, pero lamentablemente entre sus intentos, pues tiene varias consecuencias, ¿sí? Ha llevado varias consecuencias. Bueno, habla de otro tipo de personas, pero pues también ha sido muy conocido esta parte, no sé si recuerdan ustedes, mm, que por ahí alguien estuvo experimentando en conejos, ¿sí? Que les puso los genes de las luciérnagas. ¿Ven que las luciérnagas prenden de noche? ¿Sí? Ah, pues ese gen lo sacó de las luciérnagas y se lo puso a un conejo. ¿Con cuál intención? No, pues con ninguna, o sea, simplemente para tener un, un conejo luminiscente por las noches. Sí, se veía muy bonitas las imágenes, yo no digo que no, pero qué necesidad cuando no tenemos este, una validez científica viable, ¿no? Dijeras tú, ok, lo voy a modificar y el único gen que tengo es el de la luciérnaga, que sí a lo mejor me va a dar esta característica de prender de noche, pero me da, no sé, le voy a modificar al conejo para que no sea tan estresado, para que no se muera de un paro cardíaco, porque ustedes saben que la mayoría de los conejos pues son muy estresados y no los puedes asustar porque su corazón late muy rápido y pueden llegar a morir de un colapso, ¿sí? Imagínense que a lo mejor si hubiera sido bajo esa validez o si hubiera sido bajo esa búsqueda, esa justificación científica, el por qué él modificó el conejo, pues vamos de acuerdo, ¿no? Pero hacerlo por hacerlo, híjole, pues sí nos deja mucho, ¿no? Mucho por ver y mucho por sentir sobre cómo hacia una persona completamente, bueno, en este caso una persona, pero si un animal, que son animalitos vulnerables, porque no pueden elegir ellos si quieren participar o no, simplemente los tomaron y adelante, ¿no? Entonces vean el por qué debe de haber pautas que nos rijan cómo educar, cómo guiarnos. Vean aquí esta parte de la justificación ética, pues sí debe haber una justificación y sobre todo buscando siempre el beneficio, ¿sí? Que sea aceptable por el individuo y la comunidad. ¿Sí, chicos? No sé si tengan un comentario. Luego también los animales que usan para experimentos son criados específicamente para eso, ¿no? No son cualquier animal que agarren. A algunos sí,
Algunos sí, por ejemplo, en la cuestión de las de ratas y esta cuestión, sí, tienen ahí su reproducción, este, tienen ahí la parte de la reproducción y tienen precisamente, son criados para eso, ¿sí? Pero en este caso, esta persona que hizo el experimento con los conejos, pues no fue así como que lo más ético que pudo haber hecho, ¿no? Independientemente de que sí es cierto que los crían para eso, pero no te da el derecho de hacer cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y menos si no estamos justificando de cierta manera ese experimento o esa modificación. No quiere decir que por el hecho de que tú los tengas ahí, puedes hacer con ellos los que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso incluye un caldo? ¿Incluye un qué? Caldo. ¿Un caldo de conejo? O sea, si eran para consumo, por ejemplo. No, se supone que no. eh, no pueden ser tampoco para consumo porque están criados bajo ciertas cuestiones, en parte de, por ejemplo, en las ratas, pues las crían bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de bajo estrés o a lo mejor a veces alto estrés para que algunas de ellas estén preparadas para otras cosas. Entonces, a lo mejor no son aptos para nosotros el consumo de nosotros. Ok. Hay algunas que están criadas, ¿cómo les llaman? Con cierta masa muscular, algunas con cierta adrenalina, algunas de ellas son criadas también para poner esta parte de eh, estarles inyectando para que empiecen a producir tumores. O sea, es muy triste, la verdad, ¿eh? O sea, toda esta situación que tienen, que sí sí, pues, o sea, son creadas para eso, no son así como que, ay, es mi mascota, ni mucho menos, pero sí son creadas lamentablemente para ciertas cosas y bajo ciertas condiciones y ciertas características, ¿no? Yo tenía unos chicos que estaban trabajando bueno, estaban haciendo sus prácticas en Curiquilla, en la UNAM, en Neuro, y ellos tenían sus ratas de 3, 4 semanas de vivas y les empezaban a inyectar tumores porque ellos querían querían estudiar cómo se desarrollaban este tipo de tumores en la vida de la rata. Y era muy triste ver a las ratas con todos sus tumores, ¿no? Estoy conectando la computadora. Ok. Entre otras cosas que nos rigen estas pautas, pues también está la parte de los comités de evaluación ética, donde nos dice que todas las propuestas en seres humanos deben ser sometidas en uno o más de comités de evaluación científica y de evaluación ética para precisamente examinar que si tiene su mérito científico, si es aceptable éticamente. Estos comités deben ser independientes del equipo de investigación, por supuesto, ¿no? Y cualquier beneficio directo o financiero o material que ellos pudieran obtener de la investigación. No debieran también, ¿por qué no?, depender del resultado de la evaluación. El investigador debe obtener la aprobación o autorización antes de realizar la investigación, chicos. El comité de evaluación ética debería realizar las revisiones adicionales que sean necesarias durante la investigación, incluyendo el seguimiento de su progreso. Lamentablemente, muchas de las ocasiones, sobre todo aquí en UAC, muchos de los investigadores mandan las propuestas al comité de ética cuando ya iniciaron investigaciones.
¿sí? Este, eso era un poquito aceptable hace 2 años. Ahorita ya el comité de ética dice, no, o sea, si ya empezaste tu investigación y tiene más del 30% de avance tu investigación, ya no te lo acepta, ya no es éticamente viable porque tú ya iniciaste con esta investigación sin estar seguro de que no tenía alguna consecuencia en ese aspecto, ya sea de investigación o en cuestión de ética, ¿sí? El uso de, por ejemplo, hasta el uso de los manejos de residuos, el manejo de residuos también puede ser un factor para que te limiten a participar en esa investigación o simplemente llevar a cabo esta investigación. ¿Sí? Entonces, acá la idea es que, por ejemplo, en WAC se tiene el comité de ética, ya más adelante a ustedes les tocará mandar sus protocolos al comité de ética, pero también al comité científico. Si el comité científico está de cierta manera aceptando tu investigación, pues no tendrías ningún problema, ¿no? ¿Cuáles serían cuáles serían algunos motivos en el voto aprobatorio? Pues una sería el tiempo en donde lo sometes, la otra, dónde lo llevarías a cabo y cómo es que vas a manejar toda esta parte de residuos, ¿no? Cómo vas a manejar esta parte, si vas a trabajar con animales, si vas a trabajar con seres humanos, si vas a dar la cuestión económica, si son animales, qué tipo de animales son, si tienes tus criaderos en tu laboratorio. O sea, hay muchas situaciones que ellos sí te marcan ya cuando es algo biológico. Cuando es algo químico, por así decirlo, también te lo revisan, pero no tan específico como cuando estás trabajando con vidas, con algo vivo, ¿no? Con vida, o por qué no decirlo, con vidas humanas todavía peor, ¿no? Sí, chicos. Entonces, esto es lo que nos habla o nos dice un poquito la pauta 2 sobre los comités de evaluación ética. ¿Va? No sé si tengan algún comentario. ¿Ninguno? No, por mi parte no. No escucho. Ok, entonces, evaluación ética, evaluación científica, evaluación ética del uso compasivo de emergencia de una terapia en investigación. Y aquí es otro rubro, sobre los comités, y nos dice, en algunos países, las autoridades reguladoras de medicamentos requieren que el llamado uso compasivo o humanitario de un tratamiento de investigación sea evaluado por un comité de ética, como si se tratara de una investigación. Excepcionalmente, un método puede aplicar el uso compasivo de una terapia en investigación antes de obtener la autorización o aprobación de un comité si se cumplen 3 criterios. Un paciente necesita un tratamiento de emergencia. Existe evidencia de un posible efectividad del tratamiento en investigación y no está disponible otro tratamiento que se conozca como efectivo o superior. ¿A qué les suena todo esto, chicos? Y un poquito lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Necesitamos tratamiento de emergencia? Sí. Sí, Entonces ahí los comités de ética tienen que trabajar muy, muy rápido y de cierta manera ¿cómo se autorizar ciertos tratamientos, ¿sí? Ahorita lamentablemente pues tenemos esta situación, ¿no? De algunas vacunas que han estado dando unos problemillas por ahí, como la provocación, que tampoco dicen que es ¿cómo se dice? Mm, que no está comprobado la creación de coágulos, pero sí está provocando en algunos pacientes trombosis, ¿sí? Sobre todo por la vacuna del COVID, ¿no? De una marca conocida. Entonces, si ustedes se fijan, pues tiene que ver mucho estas pautas con lo que se vive o con lo que se realiza en investigaciones médicas y en la cuestión de medicamentos, el uso de medicamentos que nosotros pudiéramos estar trabajando. Bueno, como miembros del comité, híjole, no puede ser del mismo comité del mismo comité científico y menos pertenecer
al grupo de investigación, porque pues ahí pudiera haber este conflicto de intereses, ¿va? Entonces estas personas pues sí tienen que llevar una preparación, llevar una serie de cursos antes de estar o pertenecer al comité de ética, ¿sí? También nos dice, por ejemplo, aquí, nos dice que por lo general se considera que debieran incluir médicos, científicos y otros profesionales como enfermeras, abogados, eticistas, perdón, y alguno que otro religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto de vista de todos ellos pues pudiera ser más educativo de cierta manera y visualizar todos los puntos de vista que nos pudieran incorporar, ¿no? A lo mejor esta parte de la cuestión religiosa, pues podríamos dejarlo de largo siempre y cuando no estuviéramos hablando de algo cultural o algo moral de alguna comunidad. Pero cuando estamos hablando de una investigación científica en otro rango, pues a lo mejor si esta parte de los abogados estaría bastante interesante incorporarlos para que revisara de cierta manera cuáles son los procedimientos de que algo llegara a fallar, ¿no? Si hay suficiente ayuda, si se le está dando a las personas algún seguro de gastos mayores, cómo es el cobro de este tipo de ayudas para las personas que pudieran fallecer en una, en una investigación, ¿no? Ojalá todo fuera bien, pero pudiera también, ¿por qué no?, haber alguna defunción, ¿no? Entonces, ¿cómo está protegido los familiares del paciente? Entonces, pues debe de haber en todos los sentidos, pues debemos de tener, pues de todo, ¿no? Tenemos que tener de todo. El comité de ética, pues debe de tener eh, de todo tipo de profesionales o de todos los temas que pudieran estarse relacionando entre ellos. ¿Va? No sé si tengan un comentario. Yo en una parte de arriba decía sobre si son personas sin educación o analfabetas, tienen que ser parte del comité también o algo así, pero no se supone que debería haber alguien que los represente, o sea, que se los explique en modo de... O sea, es que yo no me imagino que estén parte de un comité, sino más bien que haya alguien que como que les explique lo que Debe de haber alguien que los pueda, de cierta manera, pues darles la explicación en caso de que ellos no lo comenten. Pero, por ejemplo, en poblaciones o comunidades que a lo mejor no pudieran tener la misma preparación, a lo mejor de un abogado, a lo mejor de un médico o algo así, pero ellos como representantes de la comunidad pudieran estar formando parte del comité de ética, porque pueden aportar más conocimientos sobre la misma comunidad que un abogado. A final de cuentas, ellos son los que están relacionados con la comunidad. Y sobre todo con estas cuestiones, ¿no? De que a veces nosotros llegamos a algunas comunidades y damos por hecho todo y resulta que tienen más tradiciones que nada. Y el hecho de que tú a lo mejor sepas leer o estés en la universidad, híjole, pues no, ¿verdad? Ellos saben mucho más que nosotros respecto a esa comunidad. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, sí, a la comunidad. Es que lamentablemente, cuando se habla de este tipo de enfermedades, cuando estamos hablando de VIH, SIDA, pues trabajamos con seres humanos, ¿no? En la parte de los animales, pues una debe de haber, bueno, creo que les mandé por ahí la Gaceta, ¿se acuerdan que la leyeron? ¿Sí? Y vienen por ahí algunos reglamentos.
Pero así como esto que es para seres humanos, las que estamos leyendo ahorita, estas pautas para seres humanos, también hay unas pautas, nomás que no se llaman pautas, precisamente para toda la experimentación que pudieran ustedes o se pudiera estar realizando en animales, ¿sí? Ellos también tienen sus derechos, tienen sus protocolos, no es así como que los vas a agarrar y los vas a usar a lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tomaras algún animalito y que tuviera alguna situación de vida, por ejemplo, que lo dejaras, no sé, mm, vivir con alguna malformación, por ejemplo, híjole, pues eso no tampoco está bien visto, no es algo ético, no es algo normal. Entonces, normal, estos reglamentos existen también para los animales. Si gustan, al final de la clase, bueno, no de hoy, pero una vez que terminemos las pautas en seres humanos, revisamos la de los animales para que ustedes vean también qué es lo que ellos tienen y para que lo que puedan ellos tener algún derecho, ¿no? Porque sí, sí tienes, o sea, sí tiene tu comentario, sí tiene razón, Erika. O sea, sí estamos trabajando con seres humanos y nos focalizamos mucho en seres humanos, pero ¿qué pasa con los animales, ¿no? También son seres vivos, a final de cuentas, y dejarlos vivir con una malformación que tú provocaste, aparte, ¿no? Eso es lo peor, que nosotros provocamos como seres humanos, pues no es lo más ético que se pueda revisar, ¿sí? Entonces ya más adelante les revisamos también estos protocolos para investigaciones en animales. Ok, no, ¿de qué? Otra cosa, los comités de ética no tienen ninguna autoridad para imponer sanciones, ¿sí? A los investigadores que los puedan violar, ¿sí? Pero si se considera necesario, puedan rechazar la aprobación ética de un proyecto de investigación. A esto siempre y cuando se debe de solicitar o debe de haber un seguimiento de la implementación de un protocolo aprobado y de su progreso. Entonces, cuando no están cumpliendo con algunas situaciones que ellos dijeron en los protocolos o que están realizando estudios donde están rompiendo alguna norma que ellos dijeron que iban a seguir, el comité de ética sí pudiera dar o solicitar un seguimiento al proyecto. Lamentablemente, chicos, esto sí no se llega a ver mucho. No hay un seguimiento por parte de los comités de ética, ¿sí? Se llega a dar por problemas en el gobierno o por algunas situaciones. Normalmente es porque alguien las denunció, ¿sí? Denuncia ciertas cosas que están pasando en esa investigación y es cuando los comités de ética vuelven a entrar y es por parte de alguna institución más arriba, ¿no? Pero que tú digas, ah, no, sí, yo como comité de ética me voy a dar a la tarea de dar seguimiento a todos los proyectos que reviso, no lo dan. Y creo que sí debería de ser, porque nosotros lo vemos en la universidad, que aprueban los protocolos de investigación y pues sí, no pasa nada, pero nadie va y revisa si en verdad los está siguiendo. Por ejemplo, nosotros a lo mejor no trabajamos cosas bio, ni trabajamos con la genética, ni mucho menos, al menos ahorita en el laboratorio, pero sí trabajamos con muchas cosas químicas, con mucho residuo químico, residuo biológico también, ¿por qué no? Y yo nunca he visto que nos den seguimiento, ¿no? Se supone que nosotros tenemos quien nos que recolecta todos estos químicos, eso sí se recolecta, la universidad paga para que se recolecte y de cierta manera ellos pues los reciclan o hacen un tratamiento con ellos para poder tirarlos al medio ambiente, ¿no? Esa es la idea de esas empresas. Pero que en verdad vean si nosotros, por ejemplo, estamos separando los residuos, por ejemplo, nadie nos revisa, ¿no? Nadie revisa si en verdad la universidad está pagando esa empresa. O sea, hay muchas cuestiones que sí pudieran seguir los comités de ética y sin embargo no se hacen, ¿no? Nos dice también las sanciones impuestas por autoridades gubernamentales, entre otras que posean poder sancionador, deberían ser utilizadas como último recurso.
Por supuesto, ¿no? Si hubiera un seguimiento, pero lamentablemente pues no lo hay, ¿no? Se prefieren métodos de control que incluyen la creación de una atmósfera de confianza mutua, así como también educación y apoyo para promover en investigadores o patrocinadores la capacidad del desarrollo ético de la investigación. ¿Y qué pasa normalmente? Cuando la empresa ya tiene una multa es porque alguien se quejó de que algo no estaba pasando o no lo estaban haciendo de buena manera, ¿sí? Pero no son los comités de ética. Normalmente son los ambientalistas. Pero los que se quejan, o sea, es porque, por ejemplo, o no sé cómo es el acceso a cuando estás con estos procedimientos de que, o sea, se queja un tercero o alguien dentro de tu equipo es que supongo que también tienes que estar mostrando evidencia, cosas así, ¿no? Sí, normalmente es un tercero. Es un tercero, no pertenece a tu equipo de investigación, no pertenece al comité de ética. Normalmente es o la comunidad afectada, que está pasando algo en la comunidad, o simplemente la parte de los ambientalistas que se tienen, ¿no? En todos los países. Este, siempre está estas personas ahí, pues ahora sí que cuidando el medio ambiente, y ellos son los primeros en denunciar y tomar muestras y tener evidencias de las situaciones. Pero es penoso, ¿no? Que estas personas que están ahí por su vocación o por su interés sobre el medio ambiente sean las que se den cuenta de todo eso y que no haya otra instancia gubernamental que haga todos estos estudios o que dé un seguimiento como tal. A mí págame y ya, ¿no? Ya lo que hagas después, pues es tu problema. Y sí es triste esta situación. Dice, si fueran necesarias sanciones, debieran aplicarse a los investigadores o patrocinadores que no han acatado las normas. Estas sanciones pueden incluir multas o suspensión de la elegibilidad para recibir financiamiento de la investigación o práctica médica. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, eso no va hacia los comités o sea, yo ya probé, ¿no? Pues ya, pero ahí sí la aplicación de las normas o de esta ética, pues sí va contra los investigadores y muchas veces contra el patrocinador, porque a veces el investigador le puede decir, oye, necesito que se dé tratamiento de muestras, que tengamos, no sé, una planta de tratamientos de agua, ¿no? En el mismo laboratorio, pero muchas veces el patrocinador dice, no, no, a ver, espérame, no tengo tanto dinero, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera, de forma de que nos podamos ahorrar unos cuantos pesos. Entonces ahí pues muchas veces tampoco es como toda la culpa del investigador y tampoco a veces es culpa del patrocinador, porque a lo mejor el investigador puede ser al revés, él por ahorrarse, él quedarse con algún dinero, ¿sí? Pudiera él estar faltando algunas normas. ¿Sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos comités de ética, ¿sí? Porque no es nada sencillo, ¿va? Pertenecer a ellos menos. O sea, son muchas cosas de interés. En esta parte, la pauta 3 nos habla de la evaluación ética de investigaciones patrocinadas externamente. Y aquí lamentablemente pues tenemos cuando la patrocinadora externa y los individuos individuales debieran someter el protocolo de investigación para la evaluación ética y científica en el país de la organización patrocinadora. Dice, los estándares éticos aplicados no debieran ser menos exigentes que los establecidos para la investigación realizada en ese país. Las autoridades de salud del país anfitrión y el Comité de Evaluación Ética Nacional o local debieran garantizar que la investigación propuesta corresponda a las necesidades y prioridades de salud del país anfitrión y que cumpla con los estándares éticos necesarios. ¿Qué pasa? Pues ya lo veíamos en algún principio, para rápido, ¿no? Uso de placebos. ¿Qué hace Estados Unidos? Se va a un país anfitrión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el país anfitrión las normas o estos estándares éticos aplicados, pues a lo mejor menos fuertes que los de lo mismo tu mismo país. Entonces, ¿qué sugieren alguno de ellos? Bueno, alguno de ellos sugieren,
Oye, pues evalúalo en tu país. Si en tu país pasa, pues ahora sí ven al anfitrión, ¿no? No al revés. En el mío no pasa, pero me voy al anfitrión. Y normalmente así se maneja. Como yo pago, lo someto en el país anfitrión. En el mío no pasa, pero en el tuyo sí. ¿Sí, chicos? Dice, los comités, tanto en el país patrocinador como en el anfitrión, tienen la responsabilidad de realizar una evaluación científica y ética, estando también facultados para rechazar propuestas de investigación que no cumplan con estándares científicos y éticos. Debe haber seguridad de que la evaluación sea independiente y de que no exista conflictos de intereses que pudieran afectar el juicio de los miembros del comité de la evaluación en relación en cualquier aspecto de investigación. Cuando el patrocinador externo es una organización internacional, su evaluación del protocolo de investigación debe de estar de acuerdo con sus propios e independientes procedimientos y estándares de evaluación ética. Ahora, los patrocinadores externos, ¿sí?, tienen la responsabilidad especial de determinar si los métodos científicos son válidos y adecuados a los propósitos de la investigación. Si fármacos, vacunas, dispositivos o procedimientos que se estudiarán cumplen con los estándares apropiados de seguridad. Híjole, pues eso no se hace. Si existe una justificación clara para realizar la investigación en el país anfitrión, en vez de efectuarlas en el país patrocinador. Otra cosa que no pasa. ¿Estamos de acuerdo? Si la investigación propuesta se encuentra de acuerdo a los estándares éticos del país patrocinador externo o organización internacional, lo que platicábamos ahorita, ¿no? ¿Qué onda con estos países patrocinadores? Pues sí que padre que tengas la lana, pero primero somételo en tu país, ¿no? Ahora, a lo mejor es, no sé, como por qué lo harías en otro país. ¿Cómo justificarías hacerlo en, en países vulnerables, ¿no? En países de bajos recursos. ¿Cuál sería tu justificación para hacerlo allá y no en el tuyo? ¿Qué creen que sea? Así es. Pues es que saben que su experimento o lo que vayan a hacer tiene un riesgo grande, entonces obviamente no van a querer arriesgar a su gente. O sea, están conscientes de eso, pues. Así es. Saben que puede haber algo, ¿no? Que puede haber una consecuencia, que puede haber una consecuencia grave. Entonces no van a exponer a su país. No creo que sea. No creo que sea tanto por el riesgo de la gente, o sea, siento que más bien es porque si arriesgan a la gente de su país, ahí no la van a librar tanto, o sea, no siento que sea simplemente porque, uy, esa persona no, y esta persona sí, sino porque allá se quejan más que acá, por decirlo así. Que pudiera haber otro tipo de consecuencias más graves en su país. Las leyes. Pero, no, adelante. Pues sí, si no es el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Cómo va? El que nada, sí, ¿no? Algo así. Que si yo hago las cosas bien, pues no tendría por qué irme a otro país. Pero lamentablemente, pues sí son cosas que no están permitidas en ciertas comunidades. ¿Por qué se van a otro tipo de países? Eh, porque saben, claro está, que los países tienen necesidad económica, ¿sí? Y que por tal de que se vayan a hacer las cosas allá,
el país va a obtener dinero. Bueno, algunas instancias gubernamentales, ¿no? Van a obtener dinero, tienen que pagar por trabajar allá. Otra, la gente normalmente de países vulnerables tiene el problema de no saben leer, ¿sí? No saben leer, no tienen educación, por lo tanto es más fácil engañarlas. Es más fácil exigirles. A veces ni les pagan, simplemente las avientan y les dicen que les van a dar una despensa, ¿no? La torta y el bon. Su torta y el boing, ¿por qué no? Es lamentable, pero pues sí, eso es algo que se busca en las pautas y que se busca en los comités de ética, ¿no? Que estos países que tienen dinero, pues no anden por todos lados abusando de esta situación. Qué bueno que tengas esta solvencia económica, qué bueno que tu país sea una potencia, ¿no? Por así decirlo, mundial, pero no te da el derecho de andar por todos lados, ¿no? De andar por todos lados haciendo tu santa voluntad y todavía peor, ¿no? Llevándote a las personas de calle, ¿no? Entonces, pues vean cómo las pautas pues nos dicen qué es lo que nosotros debemos de hacer y que es lamentable, chicos, porque a pesar de que ya están en unas pautas estipuladas, ¿sí? Lamentablemente se siguen haciendo. Sigue pasando todo esto. O sea, dijeras tú, bueno, pues que sí, ya está desde el 2002, ¿por qué no hay alguien que en verdad se dedique a revisar estos protocolos, que se dedique a checar si en verdad están haciendo las cosas correctamente? Y te das cuenta que se siguen haciendo, ¿sí? Que solamente las personas ahora sí con buena ética, que tienen la ética presente, pues no lo llegan a hacer, ¿no? Pero que si hay, pues que es mayoría la gente que lo hace. Pauta 4, algo que nosotros ya hemos platicado, que es el consentimiento informado, que nos dicen toda investigación debe realizada en seres humanos, el investigador debe obtener el consentimiento informado voluntario del sujeto, ¿sí? En caso de que el individuo sea incapaz de dar su consentimiento, la autorización de un representante legal calificado de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicado. La omisión del consentimiento informado debería considerarse inusual y excepcional y en todos los casos debe aprobarse por un comité de ética, evaluación ética, perdón. ¿Sí? Entonces, nos dice, consiste en de tomar una decisión de participar o no en una investigación tomada por un individuo competente que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido, ¿sí? Y una vez que ya la tiene, considera la información para llegar a una decisión sin haber sometido a alguna, alguna decisión que pudiera estarte eh, forzando algo, ¿no? Intimidación, influencias o incentivos indebidos, ¿sí? El consentimiento informado señala que los individuos competentes tienen derecho a escoger libremente su participación en una investigación, protege la libertad de elección del individuo y respeta su autonomía, ¿sí? Entonces, vean cómo también, bueno, nos habla aquí precisamente del proceso, cómo debe de ser la obtención del consentimiento informado. Ya dijimos que no debe de haber algo que te pueda estar influenciando, pero también este lenguaje, que también lo comentábamos la vez pasada, ¿cómo debe ser el lenguaje? Pues debe de ser simple, ¿no? Un lenguaje simple para que la persona te pueda entender. La comprensión, cómo debemos nosotros saber si en verdad comprendió. ¿Se acuerdan que ya veíamos que puede ser por preguntas, por test, o simplemente un examen escrito o un examen oral? ¿Sí? Y hablábamos ahí de que había los que eran, ¿cómo se llamaban? Se me fue el nombre. Los formales o los informales, ¿no? Y luego hablábamos la parte de la comprensión. Ah, bueno, ¿dónde estaba? Es que no sé por qué le bajé. Y la documentación del consentimiento, pues simplemente es un contrato, ¿no? Lamentablemente, pero que si no leemos las letritas chiquitas, pues ya estamos del otro lado, ¿no? La omisión del requisito del consentimiento,
Dice que nunca debemos de iniciar una investigación sin la obtención del consentimiento informado, a menos de que haya recibido aprobación explícita de un comité de evaluación ética, ¿sí? Sobre todo esto cuando hay alguna urgencia, chicos, ya se acuerdan que lo platicábamos, cuando llega alguien, el médico pues no es libre de tomar una decisión, ay, sí, ahorita lo opero, ahorita hago esto, sino que entra un comité de ética del hospital, ¿no? Y el comité de ética del hospital decide operar y de cierta manera sustenta al médico, ¿sí? O sea, no pueden irse contra el médico directamente para realizar una demanda, sino que va junto con el hospital, porque el médico no fue el único que lo hizo, sino que hubo un comité que lo respaldó en esa decisión, ¿va? Renovación del consentimiento, dependiendo cuánto dure la investigación, debe de haberlo. Y si hay alguna otra información relevante también, a lo mejor, híjole, pues la primera etapa, pues de si estábamos seguros de que no iba a haber alguna consecuencia, ¿no? Pero pues ahorita ya la tenemos. Entonces, pues debe de cambiar el consentimiento informado, porque ya hay un riesgo para el paciente. Entonces, cuando ya hay un riesgo latente para el paciente, debes otra vez renovar el consentimiento informado y que muchos de ellos se pueden llegar a retirar del ensayo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya con eso que me comentas, pues ya no voy a participar, ¿no? Otra Doctora, son las consideraciones culturales. Sí. ¿y a qué se refiere con lo último de ese texto? De que en muchos ensayos clínicos los resultados no son revelados a los sujetos ni a los investigadores hasta que el estudio ha concluido, y que es aceptable si un comité de evaluación ética ha aprobado no revelarlos. ¿No se supone que si hay algún riesgo tienen que revelarlo? Se supone que debe de revelarlo, pero fíjate, aquí lamentablemente cuando un comité dice síguele, no importa, sobre todo si es una contingencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de una contingencia, el comité de ética puede decir, sí, llévalo adelante, este, puede no revelarlo, pero, híjole, no estés exento de que pueda haber alguna demanda, ¿eh? Solamente que el comité de ética, pero también es otra cosa. Los comités de ética, como lo comentábamos ahorita, pues lamentablemente no hay un seguimiento. Entonces, esta parte sí queda muy fuera, ¿no? Muy desprotegida de cierta manera, tanto para los sujetos como para la parte de investigación. La idea es que si hay una nueva información en el estudio, tengamos que nosotros lo tienes que volver a someter a un comité de ética. Desde el momento que tú tienes otra información o otro resultado, tienes que volverlo a someter. Y tienes que volver a redactar todo tu contrato. Y las personas, se supone, si hubiera algo, tienes que hacérselo saber a las personas. Y la persona debe de decidir si quiere seguir participando o no. Se supone que tú eres libre de. Pero si no son revelados, por ejemplo, ahorita mencionó que podría haber una demanda si es que en algún caso se llegan a enterar, pero se supone que esos como que los dejan afuera de la investigación para que se sordeen todos, por así decirlo. Uh-huh. Sí, es muy difícil que te enteres, a final de cuentas, ¿no? Hay mucho, cuando es algo muy grande, hay mucho dinero de por medio. Sí, hay mucho dinero de por medio, entonces va a ser difícil que te enteres, a menos de que seas tú, ¿no? El que te haya pasado algo. Pero sí, esta parte, o sea, lo que debe de ser es lo que dice la parte de arriba nada más, ¿no? Si hay una nueva información, debes hacérselo saber a la persona y volver a renovar el consentimiento informado. Y debes aceptar si la persona quiere o no quiere participar nuevamente. O sea, eso sería lo correcto, ¿no? Sí, de acuerdo. Es lamentable, pero pues sí llega a pasar, ¿no?
Y luego tenemos las consideraciones culturales, donde nos dice, en algunas culturas un investigador puede ingresar a una comunidad para realizar una investigación o dirigirse a potenciales sujetos para solicitar su consentimiento individual, solo después de obtener autorización del líder de la comunidad, un consejo de ancianos u otra autoridad designada. Esta costumbre debe ser respetada, ¿sí? Sin embargo, en ningún caso la autorización del líder de una comunidad u otra puede sustituir el consentimiento informal individual, ¿sí? Eh, Dice, en algunas poblaciones la comunidad de la información a los potenciales sujetos y a la capacidad del investigador para asegurar que estos verdaderamente entienden puede verse complicadas por el uso de varias lenguas locales, ¿no? Pero la idea es que si tú perteneces a una comunidad donde hay, no sé, pues está el chamán o está alguien, ¿no? Que es el dueño de la tribu, por así decirlo, o el que lleva la tribu, primero es el permiso para él, ¿no? O sea, él tiene que dar permiso de cierta manera y después tú firmas. Pero también no puede ser al revés, o sea, él no puede dar la autorización por ti si tú no quieres, ¿va? Muy bien. Ok, entonces, y luego tenemos la pauta 5 que nos habla otra vez del consentimiento informado, ¿sí? Información esencial para potenciales sujetos. Dice, antes de solicitarlo, dice, el investigador debe proporcionar una verbalmente u otra forma de comunicación que el individuo pueda entender la siguiente. Que se invita al individuo a participar, las razones para considerarlo apropiado para ella y que la participación es voluntaria. 2, el individuo es libre de negarse a participar y retirarse de la investigación en cualquier momento sin sanción o pérdida de los beneficios que tendría derecho. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el propósito de la investigación? Procedimientos y una explicación sobre cómo la investigación difiere de la atención médica de rutina. En caso de ensayos controlados, la explicación de las características del diseño. Por ejemplo, si es aleatorio, doble ciego, y que no se informará al sujeto del tratamiento asignado hasta que el estudio se haya completado y el experimento a ciegas haya perdido tal carácter. Porque en este caso sí no se dice al paciente el tratamiento, porque cuando son dobles ciegos, sí, aquí sí pudiera influenciar que tú tuvieras conocimiento de algún medicamento, ¿sí? Si tú sabes que estás eh, sobre tal tratamiento, tú pudieras, se dice por ahí pues que la mente es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces se cree que si nosotros, o se cree que si se, de cierta manera, esta parte se esconde, pudiera ser mucho mejor el estudio o el ensayo clínico. ¿Cuál es la duración esperada de la participación del individuo? ¿Sí? Incluyendo número y duración de visitas al centro de investigación, el tiempo total involucrado y la posibilidad determinante es el ensayo o la participación del individuo. Si se proporcionará dinero u otras formas de bienes materiales, ¿sí? Con indicación de su clase y cuantía. Aquí, ¿se acuerdan? Alguien comentaba que si se pudiera dar dinero, por supuesto que se puede dar dinero. Tú eres libre de aceptar lo que tú quieras. Puedes aceptar dinero, puedes aceptar medicamento, puedes participar simplemente por el tratamiento, ¿sí? Por el tratamiento. A lo mejor te dicen, vas a obtener tu tratamiento de por vida, ¿no? Entonces, pues aquí va, ¿no? Que después de completar el estudio se informará a los sujetos de los hallazgos de la investigación en general y a los sujetos individuales de cualquier descubrimiento relacionado con su estado particular de salud, ¿sí? Pero hasta que se complete el estudio. Que los sujetos tienen derecho a acceder a sus datos si los solicitan, incluso si estos datos carecen de utilidad clínica inmediata, a menos que el Comité de Evaluación Ética haya aprobado no revelar datos temporal o permanentemente, en cuyo caso el sujeto debiera ser informado de las razones. Cualquier incomodidad, dolor, riesgo o inconveniente asociado con su participación incluye riesgos para la salud o bienestar de su pareja o cónyuge. Que
¿Qué beneficios directos se espera que los sujetos de participación en la investigación, en caso de que haya algún beneficio, ¿no? También, ¿qué beneficios se espera de la investigación para la comunidad o sociedad? ¿Sí? O contribución al conocimiento científico. Si se fijan, siempre debe de haber un beneficio, ¿no? Hacia la comunidad, algo que pudiera mejorar y no hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Si cualquier producto o intervención de efectividad y seguridad comprobada para la investigación estará a disposición de los sujetos después de haber completado su participación en la investigación. ¿Cuándo y cómo estará disponible y si se espera que paguen por él? ¿Sí? Esto también, o que muchas veces es de por vida, ¿no? Se lo da simplemente por el hecho de haber participado. Cualquier intervención o tratamiento alternativo actualmente disponible, ¿qué es lo que puede pasar? O que a dónde pudiera él estar participando. ¿Qué medidas se tomarán para asegurar el respecto a la privacidad? También eso viene más adelante, la privacidad y la confidencialidad de los registros, chicos. ¿Cuáles son los límites legales o de otro tipo a la capacidad del investigador para proteger esta confidencialidad y posibles consecuencias? ¿Cuáles son las normas relativas al uso de los resultados de pruebas genéticas e información genética familiar y las precauciones tomadas para prevenir la revelación de los resultados de las pruebas genéticas de un sujeto a parientes inmediatos a otros? Por ejemplo, estos chicos, pues ocurre mucho en las compañías de seguro o empleadores, ¿sí? Sin el consentimiento del sujeto, que por ejemplo, a partir que si tú quieres pertenecer a una investigación, ¿qué tanto le puedes decir a una agencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, si tú quieres en una agencia vamos a ver, vamos a decirlo así, quieres contratar un seguro de gastos mayores. ¿Lo han hecho? Te piden todo, 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 todo. Pierde completamente, tienes que firmar tú esta parte de confidencialidad con ellos, porque bueno, te preguntan hasta, ¿cómo te explico, no? ¿Cuándo te callaste el primer diente? ¿Cuántas veces hacías pipí, popó cuando naciste? O sea, la verdad queda todo en manos de ellos, ¿no? Entonces sí debe de tener uno cuidado con estas cuestiones de normas y sobre todo si son pruebas genéticas, ¿no? Cuando estamos hablando de pruebas genéticas, ¿qué pudiera pasar? Híjole, pues pudieran pasar muchas cosas. Porque también de ello depende eh, por cuánta cantidad te pueden dar tu seguro de vida o seguro de gastos mayores también, o a qué eres acceso en el seguro de gastos mayores. Ojalá todos tuviéramos el mismo, ¿no? Pero lamentablemente no. Yo en mi caso, yo termino pagando más que mi marido, ¿no? Y ahí, desde ahí tenemos violencia de género, porque desde ahí, simplemente por el hecho de ser mujer, tenemos más complicaciones y nos aseguran, tenemos que pagar más seguro médico que un hombre, por todas las complicaciones que pudiéramos tener, por las cirugías que pudiéramos llegar a tener más adelante, desde una cesárea, desde no tener bebés, o sea, todo eso tiene que ir incluido en tu seguro de vida y en tu póliza de seguro. O sea, la verdad es que toda esta cuestión de información genética familiar, híjole, nos perjudica por todos lados, ¿no? Porque te preguntan si tu mamá, tiene obesidad, si tu mamá, tiene hipertensión, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones genéticas, pues te van, de cierta manera, pues es tu árbol de la vida también, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que estar ahí, como, cuáles serían estas normas a las cuales vamos a estar sujetas si queremos participar en un evento o en algo de investigación. Otra, ¿cuáles son los patrocinadores de la investigación? Afiliaciones institucionales, a qué universidad están ellos inscritos, ¿no? Y sobre todo la naturaleza y fuentes de financiamiento. Chicos,
Porque a veces, híjole, pues queremos participar, pero no sabemos de dónde sale el dinero. Yo siempre digo, y si el dinero viene del Chapo, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Van a participar? ¿No van a participar? Pues se los dejo ahí, ya ustedes saben, ¿no? Alguien va a decir, pues a lo mejor sí porque va a pagar más, ¿no? Normalmente, ellos tienen más dinero. Entonces, pues pudiera ser por ese lado, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues va a pagar más, pues si le entro. Hay gente que va a decir, no, ¿sabes qué? Pues es dinero mal habido, pues mejor no. Sabrá Dios para con qué fines sea la investigación. ¿Sí me explico? Entonces también hay que preguntar ¿cuáles son los posibles usos investigativos directos o secundarios de los registros médicos del sujeto? Como para qué te piden tantas cosas, ¿sí? ¿Qué van a hacer con las muestras biológicas? ¿Sí? Si las van a desechar, eh, van a servir para otro estudio, ¿qué se va a hacer con ellas? Porque también más adelante viene otro caso interesante sobre esta parte de muestras biológicas, chicos. ¿Sí? Entonces hay que estar pendiente de todo. Si se plantea destruir la muestra biológica recolectadas cuando termine la investigación, si no, los detalles sobre su almacenamiento, qué van a hacer con ellos, ¿sí? Y posible uso futuro, ¿sí? Y que ustedes como sujetos de investigación tienen el derecho a decidir si quieren que utilicen sus muestras de almacenamiento o simplemente las destruyen. Si se pueden desarrollarse productos comerciales a partir de muestras biológicas y si el paciente recibirá algún beneficio. Si el investigador está actuando como un investigador o como investigador y médico del sujeto. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque vi la cara de Guiris en este punto, ¿no? Eh, una cosa es que tú seas investigador, ¿sí? Tú puedes ser el investigador y estar probando la parte de los tratamientos y normalmente cuando hablamos de cuestiones biológicas, pues normalmente el investigador es médico, pero una cosa es que tú seas el investigador y a la vez seas el médico general del paciente. Debe de haber otro médico encargado de tu sintomatología, cómo te encuentras, porque tú como investigador pudieras estar pasando por alto algunas situaciones que no te convienen que se sepan o algunas situaciones que tú estás viendo y no te conviene porque posiblemente tu investigación cambie de curso, ¿va? Entonces es que por eso es que debe de haber un investigador y aparte un médico. Entonces, éticamente no es correcto que el investigador también sea el médico. No. No, porque pierde objetividad completamente, ¿no? Pudieras someterlo, pero sí debe de haber un comité que te dé permiso, porque así directamente no se puede. No es viable, no es correcto, vaya, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el investigador de proporcionar servicio médico al participante? Pues, híjole, pues tiene mucha, ¿sí? De hecho, de él depende esta parte, ¿no? Y dependiendo sobre todo qué tipo de ensayo vas a hacer. Por supuesto que tiene que tener servicio médico, ¿no? Y tiene que estar, si se va a tratar, simplemente si se va a tratar de ponerte una crema en la cara, híjole, pues el servicio médico del dermatólogo mínimo, ¿no? Para que te pueda dar algo que a lo mejor, que te tranquilice, a lo mejor un ardor, una quemadura, algo, y que si quieres seguir participando lo puedas hacer. Que se proporcionará tratamiento sin costo para tipos específicos de daños relacionados con la investigación o para complicaciones asociadas, la naturaleza y duración de esta atención, el nombre de organización o individuo que proporcione el tratamiento y si existe alguna incertidumbre sobre su funcionamiento. Si se compensará al sujeto, a su familia o a sus dependientes en caso de discapacidad o muerte como resultado de estos daños y a través de qué mecanismos y organización se hará. Si el derecho a compensación está garantizado legalmente o no,
en el país en que se invita al potencial sujeto a participar en la investigación, que un comité de evaluación ética ha aprobado o autorizado el protocolo de investigación. Entonces, híjole chicos, pues son muchos puntos los que trae el número 5 y que vienen muy asociados con, desde acá que empezamos a hablar con el consentimiento informado, ¿sí? Entonces, si van a querer participar en una investigación o en un ensayo clínico, pues tengan en cuenta todo esto. Una como pacientes u otra como investigadores más adelante, ¿va? Muy bien, chicos. El día de hoy nos vamos a quedar en la pauta 6. Vamos a iniciar la pauta 6 el día jueves, ¿sí? Y aquí ya nos habla, uno era para dar el consentimiento informado, ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los patrocinadores e investigadores? ¿Va? Y aquí nos quedamos el día de hoy y nos vemos el día jueves. No sé si tengan algún comentario ya para terminar. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, chicos. Pues bueno, entonces si no tienen algún comentario, nos vemos el día jueves. ¿Va? Gracias, doctora. Hasta el jueves. Gracias, doctora. Gracias, Nos vemos, doctora. chicos. Cuídense, bonito inicio de semana corto. Nos vemos. Gracias. Bye.